Ya, ahora estamos grabando y entonces les voy a comentar entonces. Este es el libro de James Stewart de Cálculo Trascendentes Tempranas que está en la carpeta de libros que yo les he compartido varias veces. Estamos en la sección 2.2, límite de una función, página 87, para que después ustedes lo puedan ver sin problema. ¿Ok? Entonces vamos a profundizar con los conceptos de límites, perdón, de sucesión que vimos ayer. Bien, entonces, les voy a leer por mientras. No los chats, sino que esto. Ya. Vamos a investigar el comportamiento de la función f, definida por f de x es igual a x al cuadrado menos x más 2. Esta es una función súper inofensiva, que es una función parábola. De hecho, la gráfica se ve acá. Y también la podemos graficar en nuestra vieja confiable Desmos. F de x va a ser x al cuadrado menos x más 2. Una parábola como las que conocen ya desde segundo medio. Bien, y vamos a estudiar entonces qué pasa para los valores de x cercanos a 2. La siguiente tabla muestra los valores de f de x para x cercanos, pero no iguales a 2, porque si ustedes recuerdan, el concepto de límite trataba con acercarse, con estudiar tendencias, no con estudiar qué es lo que pasaba exactamente en un punto. Y esto entonces, estos valores los incluye el libro, pero vamos a revisar que estén bien porque los podemos revisar con nuestra planilla de Excel que tenemos acá al lado. Entonces vamos acá y tenemos distintos valores, 1,8, 1,9, y si se fijan nos da, bueno, del mismo 1,9. Le voy a dar un poco más de decimales a esto. 1,9, 1,95, 1,99, 1,999, 1,999, así. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que yo voy aproximándome más a 2, me acerco de 1 a 2, los valores acá se van acercando cada vez más a el valor 4. De hecho, para este tengo que agregarle más decimales porque si no la precisión no me da. Y creo que le agregué un 8. Ya, excelente. Entonces, si ustedes se fijan, cuanto más yo me acerque a 2, más el valor de la función, o sea, el valor que escupe la función, se va a acercar a 4. Y si ustedes se fijan, si me voy por el otro lado, ahora alejándome, perdón, de 2, estos dos son iguales. Un momento. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que vamos bajando, hacia acá nos estamos acercando a 2, por un lado, mientras que en este otro lado nos vamos alejando de 2, pero también lo podríamos ver como que nos estamos acercando a 2 desde el otro lado. Entonces, mientras más me acerco a 2, por ambos lados, estos valores se hacen cada vez más cercanos a 4. Y ese tiene que ver también con el concepto que habíamos visto ayer de límite. Nos podemos acercar mucho a un valor, cuanto queramos, de hecho, si aquí agrego más 9, más 9, más 9, me voy a acercar demasiado a 4, y sin necesidad de llegar al valor exacto igual de 2 acá, por lo tanto no estoy llegando al valor exacto de 4 acá, puedo saber que la función, a medida que se acerca el valor de x a 2, la función se acerca a 4 cuanto yo quiera. Eso lo podemos ver de otra manera aquí. Si es que nos vamos aquí a la función y nos hacemos zoom, mucho zoom aquí alrededor de este punto 2,4, a medida que yo me acerco tanto por este lado al valor 2 o por este otro lado, por el valor 2 nos acercamos aquí en el número 4. ¿Qué quiere decir eso? Si es que podemos... ¿cómo es que podemos hacer esto? Sí, lo podemos hacer así. Déjenme ver si es que lo puedo hacer. ¿Puedo hacerlo doble? Ya, sí lo puedo hacer doble. Entonces, imagínense que tenemos este intervalo que va desde 1,99 a 2,01. En ese intervalo, la función va de 3,97 hasta 4
0.03. Bien, entonces aquí limitamos el rango de X y eso nos limita también el rango en Y. Y lo que va a ocurrir, perdón por eso, que tengo que ocultar las cosas para que no tapen tanto la pantalla. A medida que nos vamos acercando al valor 2, si el rango en X se va achicando, me va a indicar que el rango en Y también me va a ir achicando. De hecho, esto lo podríamos automatizar de alguna manera. Voy a buscar alguna manera bonita de automatizarlo para que cuando les publique esto, o para cuando lo tengamos en la tarde, es lo más probable, ustedes lo puedan ver en acción. Que a medida que achico el rango en X, se me va achicando también el rango en Y. Que eso también es parte fundamental del concepto de límite. Voy a poner la gente por acá abajo. Y por ejemplo, si es que yo le pongo otro 9 acá y otro 0 acá, tendría que hacer más zoom, más zoom, más zoom, más zoom, y aquí tendría que hacerlo con 3,997, 4,003. Y ahí ustedes se fijan, achiqué el rango de X y tengo que achicar también el rango de Y, que estoy limitado por estos puntos de la función. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras más me acerco a un valor de X, que en este caso es X igual a 2, pero sin necesariamente ser X igual a 2, los valores de la función están limitados en un espacio alrededor de Y igual 4. Y yo puedo hacer ese espacio cuán chico que yo quiera, arbitrariamente chico. Eso quiere decir que yo podría aquí poner 2 9 más y 2 ceros más, y eso significaría poner 2 9 más acá y 2 9 más acá, y hacer una cantidad de suma absurda, pero sigo estando limitado a un rectangulito, y ese rectangulito yo lo puedo hacer cuán chico yo quiera. Y eso puede ser 10.000 9 más, 1.000.000 de 9 más, pero aquí obviamente estoy limitado por la tecnología, así que no puedo hacer muchos más. Eso es entonces la versión intuitiva del concepto de límite. Veamos entonces, volvamos a este punto. La siguiente tabla muestra los valores de fx para valores de x cercanos a 2, pero no iguales a 2, que es lo que estábamos haciendo antes, que es lo que hicimos también acá. De la tabla y la gráfica de f, una parábola que se muestra en la figura 1, que está acá, y la gráfica que vimos recién, vemos que cuando x se aproxima a 2 por ambos lados, desde los números negativos y desde los números positivos, el valor de la función se aproxima a 4. De hecho, parece que podemos hacer que los valores de f de x estén tan cerca de 4 como querramos. O sea, lo que dije recién, podemos achicar ese rectangulito una cantidad que ustedes quieran, no importa qué número tan chico sea. Piensen en el número más chico que conocen, podríamos hacer el rectángulo de ese tamaño. Bien. Perdón. Perdón, de hecho parece que podemos hacer que los valores de f de x estén tan cerca de 4 como queramos, tomando x suficientemente cercano a 2. ¿Y esto cómo se expresa? Diciendo que el límite de la función f de x es igual a, f de x es x al cuadrado menos x más 2, cuando x tiende a 2 es igual a 4. Y la notación por eso es esta de acá, que es muy parecida, como ustedes pueden ver, a la notación de límite. Esto, ¿cómo se lee? Es el límite de esta expresión cuando x tiende a 2 es igual a esto. En general usamos esto. Y esto es una definición, es importante si es que ustedes quieran anotarla adelante, pero no considero que sea absolutamente necesario porque está el documento, va a quedar el documento digital. Supongamos que f de x está definida cuando x está cerca de un número a. Entonces escribimos el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Así se lee esta expresión matemática acá. Y existe si podemos hacer que los valores de fx estén arbitrariamente cercanos a L, que eso quiere decir tan cercanos a L como querramos, tomando valores de x suficientemente cercanos de A por ambos lados de A, pero no iguales. ¿Por qué no iguales? Lo vamos a ver en un momento. Puede ser porque la función en ese punto no tiene el mismo valor que el límite, o porque no se puede evaluar la función en ese punto. En términos generales, esto quiere decir que los valores de f de x se aproximan a L cuando x tiende a. Eso es lo que también quería que aclaráramos en la sesión de ayer, que decía, que decía que el límite, el valor,
perdón, la concepción o la definición intuitiva era cuando tendía o cuando se acercaba a algún número. Bien, en otras palabras, los valores de f de x tienden a estar más y más cerca del número L cuando x se acerca cada vez más al número A por ambos lados, pero no necesariamente igual a. Más adelante se da una definición más precisa que no considero totalmente relevante, que entienden y que puede causar más confusión que otras cosas. Bien, voy a responder dudas ahora del chat o que ustedes quieran hacer, levanten la mano. Preguntan acá. Isaac dice, ¿por qué son más cercanos a 4? Porque como fue haciendo alusión a esto acá. Los valores se acercan más a 4 porque cómo funciona o cómo opera la función, mientras es una función que llamamos en matemática continua, que se comporta bien, ya vamos a ver la definición exacta, pero lo que significa es que a medida que te acercas a 2, simplemente los valores se acercan a 4, porque si tú evalúas esta función en 2, de hecho lo podemos hacer acá, el valor de esta función en 2 es igual a 4. Tamara pregunta, ¿qué significa L? En esta parte de acá, L es un valor que va a ir cambiando para algunas funciones. Por ejemplo, para esta función, el valor de L es 4, porque esta función se acerca a 4 cuando x vale 2. Pero podría ser otra cosa. Si es que hacemos el estudio cuando x tiende a 0, el valor del límite de esta función, cuando x tiende a 0, no es 4, sino que es 2. Aquí podemos ver acá, sacar todo esto, chun chun, chao, zoom para afuera, zoom para afuera, zoom para afuera, zoom para afuera, zoom para afuera. Me sale más rápido hacer esto. Bien, cuando x tiende a 0, los valores de la función tienden a 2 por ambos lados. Debe existir algo de límites por acá. No, no hay límites. Voy a agregar yo una animación bonita e interesante para que la podamos ver. ¿Más preguntas del chat? No, hay una pregunta, sí. Isaac, ahora puedes hablar. Sí, profesor. Quería preguntarle si lo que nos está mostrando lo primero que nos mostró es lo mismo que es el mismo link que nos ha mandado con respecto a los libros. Sí, ese libro está en la carpeta de los libros. Se llama Cálculo de James Stewart. Mucho ojo que hay uno... Cálculo de James Stewart. Sí, hay uno que se llama precálculo, no es ese, es el que se llama cálculo. ¿Bien? Ah, ya. Me tengo que meter al cálculo de James Stewart entonces. Sí, y esta es la página 87. Ah, ya. Bien. Entonces, hasta este momento ustedes podrán pensar, miren que es fácil lo del límite, porque solamente tenemos que evaluar la función en el punto al que nos queremos aproximar y listo. Eso no siempre va a ser así. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Notar la frase en la definición de límite, que es la que está acá, decía que x tiene que ser distinto de a. Bien, no igual a. ¿Por qué? Esto significa que al encontrar el límite de f de x cuando x se aproxima a, no se considera ese mismo punto. De hecho, f de x no necesita estar definida cuando x vale a. Lo único que importa es cómo se define cerca de a, porque nuevamente no estamos evaluando en un punto, sino que estamos evaluando el comportamiento de la función alrededor de un punto. Osvaldo San Martín, ya hay un Osvaldo aquí en la clase, pero está intentando meterse otro Osvaldo. ¿Qué sucede? Responde en el chat, por favor, para saber si acepto el otro Osvaldo o no. A ver si es que está despierto también y puede responder. Bien, entonces, la figura 2 muestra la gráfica de 3 funciones. Observa que en el inciso C, voy a mover todo esto nuevamente. Observa que en el inciso C, en esto de acá, f de a no está definida, por eso se ve ese hoyito de ahí. Ese punto no está definido. En el inciso B, f de a está definida para otro valor, que no es el valor al que parece acercarse la función, que sería el límite. Sin embargo, en cada caso, independientemente de lo que sucede en a, es cierto que el límite de la función cuando x tiende a es igual a l, porque ese es el comportamiento de la función en el entorno, no en el mismo punto. Y eso va a quedar súper claro con este ejemplo que está acá. Ejemplo 1. Conjetura el valor del límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 dividido en x cuadrado menos 1. Buen problema. Entonces lo que vamos a hacer en él es comenzar gráficamente. Por mientras ustedes piensen, ¿qué pasa con esta función en este punto? ¿Puedo evaluarlo aquí en x igual a 1? No, porque me daría 0 dividido en 0, y eso es más
extraño y más confuso aún, incluso que dividir por 0. Ahora estamos dividiendo 0 en 0. ¿Cuánto daría eso? Entonces vamos a pasar a graficar esa función. F de x es igual a una división. X menos 1 divide en x al cuadrado menos 1. Y nos da entonces esta curva que está acá. Este tipo de curva, si es que a ustedes les interesa, se llama una hipérbola o hipérbole. Bien, entonces así es como se ve la función. De hecho está graficado un poco más abajo. ¿Qué pasa? Nos piden calcular cuánto es el límite cuando eso tiende a 1. ¿Podemos evaluar esta función en 1? No. Fíjense que nos tira un error. Pero por otra cosa. Esto lo vamos a poner aquí. Ya. F de 1 sale undefined. Undefined, para quienes no saben qué es lo que significa eso en inglés, quiere decir indefinido. Por lo tanto, eso quiere decir que esta función no se puede evaluar en 1, por lo que ya les dije. X menos 1, cuando x vale 1 es 0, y x al cuadrado menos 1, cuando x vale 1 es 0. Entonces nos daría 0 dividido en 0, y eso explota peor que cualquier cosa que no sea 0 dividido en 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a estudiar el concepto de límite como lo vimos anteriormente con nuestra tabla. Aquí tenemos en esta planilla Excel, que vamos a darle un poco más de zoom, distintos valores, esta función y la tabla que vamos a hacer, que va a ser x y f de x. Entonces podemos aquí poner algún número como 0, aquí podemos hacer la división de la función. Entonces esto va a ser esa casilla, menos 1, dividido por esa casilla al cuadrado menos 1. Entonces, en la columna H yo voy a poner distintos valores de X, y en la columna Y van a salir los valores de la función para esos valores de X. Entonces yo puedo poner 0, menos 1, un momento. Ahora sí. Menos 1 estaría dividiendo por 0. No está definido en menos 1, así que lo vamos a sacar. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Y lo mismo para valores positivos. En 1, también me sale división por 0, así que me lo voy a saltar. 2, 3, 4, 5. Entonces yo puedo pasar esos valores a un gráfico y así construir la gráfica acá que teníamos antes. Pero lo que nos interesa es el límite cuando x tiende a 1. Así que vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Vamos a aproximarnos lentamente a 1 por ambos lados. Entonces partimos con 0, después vamos a tener 0,5. Perdón, tiene que ser con coma, no con puntos. 0,5, 0,9, 0,99, 0,999, 0,9999. Pregunta para ustedes, ¿a qué valor parece que se aproxima eso? A medida que yo me voy acercando a 1, de hecho voy a ponerle otro 9 más, porque puedo. Respondan en el chat si es que se dan cuenta cuál es la tendencia. Fíjense, partimos de 1, 0,666, 0,52, 0,502, 0,5002 y así. Muy bien, Simón Muñoz y Tamara Krautfurt se dan cuenta de que esto se aproxima a 0,5 cuando yo me acerco de 0 a 1. Veamos cuando yo me acerco desde el otro lado. Vamos a, ¿qué color usamos para esto? Celestito. Le ponemos entonces celestito acá. Vamos a intentar ahora hacerlo desde el otro lado. Vamos a tener 1,0001, 1,0001, 1,001, 0,1, 1,1 y después 1,5, 2, etc. Entonces, si es que se dan cuenta, vamos a borrar todos estos otros, también pasa del otro lado, cuando vamos desde 2, 1,5, 1,1, 1,01, acercándonos lo más que podamos, desde 2 hasta 1, los números van acercándose cuanto querramos al 0,5. De hecho, ¿cómo es que le llamábamos ayer? Ayer hablamos de un concepto fundamental. Cuando los valores se acercaban a un valor límite, tiene un nombre que va a ser fundamental, que lo recuerden. Cuando los valores o cualquier objeto o concepto en realidad se agrupaban alrededor de algo. Que el antónimo, como había dicho Fabián ayer, era divergencia. Este concepto es el de... Ahora chat, no defrauden por favor. Convergente, excelente, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos valores convergen alrededor de 5. Cuando nos acercamos por los dos lados
y esos valores se acercan al mismo, en este caso 0,5, entonces decimos que el límite de esta función es 0,5. Vamos a ver nuevamente la explicación que está, pero ahora en el libro. Observe que la función esa no está definida cuando x vale 1, porque estaríamos dividiendo por 0. Pero eso no importa, porque la definición del límite dice que se consideran los valores de x que están cerca de a, pero no iguales a a. Las tablas de la izquierda dan valores de f de x con una precisión de 6 decimales. Es muy parecido a lo que hicimos en la tabla de Excel. Para valores de x que tienden a 1, pero no son iguales a 1, porque recuerden que ustedes no pueden meter el 1 en esta función. Sobre la base de los valores en las tablas, hacemos entonces la suposición de esto, que el límite cuando x tiende a 1 de esto es 0,5. Y de hecho, aquí también lo podemos ver. Vamos a complementarlo finalmente con el caso gráfico. Tenemos esta función que traza esta hipérbole muy bonita y nos acercamos entonces a 1. Y fíjense que efectivamente, alrededor de x igual a 1, la función parece tener valores que van alrededor de 0,5. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Hay una Javiera intentando meterse al chat, pero Javiera no es del electivo de lenguaje. Creo que se dio cuenta. Entonces vamos a ver 1.01 entre x y, no tiene que ser al revés, 0.99 x 1.01. Entonces definimos un intervalo muy estrecho de valores de x alrededor de 0,1 y esto va a corresponder a 5,02 y eso va a corresponder a 4.99 y 5.02. Perdón, es 0.499 y 0.502. Ahí sí. Perdón, 0.99 es 5,02 y 1.01 es 497. Ahí sí, ya, muy bien. Precisión más, precisión menos, pero si es que ustedes se fijan podemos achicar este rectángulo cuanto querramos. Bien, y cuando achiquemos más el rectángulo en X, se va a achicar más el rectángulo en Y. De nuevo lo voy a poner, pero vamos a hacer esto. Creo que no le gustó lo que hice, no importa, después lo voy a arreglar. Pero al igual que antes, cuando teníamos los valores dentro de un rectángulo, podemos achicar cuánto queramos el rectángulo. Ah, porque es al revés. 1.01 y ahí sí, 0.99. Las funciones decrecientes. Ahí sí, ahí quedó más bonito. Bien, entonces cuando ustedes, por ejemplo, le ponen más decimales acá y acá, el rectángulo se puede achicar si le ponen más números acá y acá. Entonces, nuevamente, aquí tenemos un rectángulo que ustedes pueden achicar cuanto ustedes quieran alrededor de los valores de x igual 1 y f o y igual a 0,5. Bien, entonces con eso se puede probar que el límite, gráficamente, perdón, y tabularmente pueden probar que el límite cuando x tiende a 1 de esta función es 0,5. Eso, por supuesto, es la mitad de la historia, porque después ustedes tienen que aprender a calcularlo, no solamente a verlo gráficamente, sino que calcularlo. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Eso ustedes lo tienen que factorizar. Pero eso no lo vamos a ver todavía porque cálculo de límite lo vamos a ver la próxima semana. Ahora solamente nos vamos a quedar con la interpretación gráfica y con la idea intuitiva, y eso es lo que vamos a hacer entonces a lo largo de lo que queda de esta clase y la sesión de la tarde. Bien, ahora voy a pasar a responder algunas preguntas. Bien, entonces veamos, en el chat tenemos, ¿por qué es una hipérbole? Porque así se llama la curva que traza la figura. No hay... Ese simplemente era el nombre. ¿Qué significa converger? Acercarse a un punto. ¿Siempre se calcula con el 0,999? No.
porque en este caso nada más es que teníamos x que tendía a 1, entonces por eso tenemos 0,999 y 1,001. Pero en el caso anterior teníamos x que tendía a 2, entonces ahí teníamos 1,999 y 2,001. Si esto hubiera sido el límite cuando la función se aproxima a 2,5, sería 2,499 y 2,50001. Así que los valores que usamos en la tabla sirven para... perdón, se tienen que definir en función a cuánto nos estamos acercando. Pero siempre es con esos decimales, sí. Porque en general siempre va a ser con esos valores decimales. A no ser que tú quieras estudiar el límite cuando x tiende a pi, por ejemplo, y pi tiene infinitos decimales y ahí tienes que hacer algunas cosas un poco más complicadas. Osvaldo dice como que me perdí. ¿En qué punto? Tienen que intenten ser un poco más detallistas con sus preguntas. ¿Bien? En la parte que grafico, en esta parte de acá. Ah, ya, bien. Voy a repetir nuevamente esta parte. Ya, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestra funcioncita, pum, que es esta de acá. Una funcioncita muy bonita, como yo le había dicho, este gráfico, esta forma de la curva se llama una hipérbole, y nos piden calcular cuánto es el límite de esta función cuando nos acercamos a x igual a 1. Un momento, estoy respondiendo una duda a la profe Claudia. Ya, ahí sí. Entonces, esa función no está definida para 1 porque significaría dividir por 0. Sin embargo, lo que podemos hacer es ver qué pasa con los valores de la función cuando nos acercamos a 1, porque vemos que la función no tiene ningún comportamiento muy extraño. Aquí llamo comportamiento muy extraño como a este, por ejemplo. Aquí cuando la función se parte en dos gráficas distintas, o sea, no pueden hacerlo con una sola gráfica sin levantar el lápiz del papel, por decirlo de alguna manera, esos son comportamientos más o menos extraños y que vamos a ver un poco más adelante cuando estudiemos continuidad de las funciones, qué es lo que pasa en esos casos. Bien, entonces, a medida que nos vamos acercando a 1, y lo podemos ver también con el zoom de acá, déjenme ponerle un poco más de detalle. Ya, ahí sí. Podemos hacer mucho zoom aquí alrededor de 1 y nunca nos vamos a alejar mucho del punto 1 en x y 0,5 en y. Eso quiere decir que a medida que la función se vaya acercando a 1 en x, se va a acercar a 0,5 en y, sin necesariamente estar definida para el valor de x igual a 1. Entonces, eso también se ve graficado con este rectángulo que estamos trazando acá. Si es que hacemos más suma acá, o sea, si le agregamos más decimales, los valores de x están limitados en este rectángulo y también los valores de y están limitados en este rectángulo. No se van a arrancar a ningún lado. Consideren, por otro lado, la siguiente función. Déjenme ver si es que lo puedo hacer rapidito. Super fuera. Sacamos esto y nuestra función va a ser m de x, va a ser igual a... ¿qué se hacía esto? No tengo guardado acá. Denme un momento, por favor. Disculpen. No debería tomarme más de un minuto esto. Lo que estoy buscando es cómo graficar una función por partes. ¿Qué es una función por partes? Lo van a ver al tiro. Bien. Punto y coma. No funcionó.
Ya, bien. Vamos a volver entonces a compartir. ¡Pum! Ya, lo que hice aquí es graficar una función por partes. Si ustedes se fijan, para todos los x menores que 3, la función tiene un valor de x menos 2, que es una línea recta. Mientras para x mayor o igual a 3, nuestra función va a ser x al cuadrado. ¿Qué es lo que significa esto? Que esta función tiene un salto, porque aquí pasa de tener un valor 1 a tener un valor 9 al tiro. En este caso, no existe el límite en ese punto, porque si es que yo hago un rectángulo, vamos a hacer un rectángulo alrededor de 3. Bien, entonces, al igual que antes, vamos a tener 2.99 entre x y 3,01. ¿Qué dice Pablo? Parece como que todos los indefinidos aparecen entre esos dos. Sí, más o menos, porque hay un valor aquí que no está bien definido justamente. Entonces, ahora vamos a hacer m de x, por el otro lado, m de 2.99 menor que y 3.0. Bien, entonces ahí vamos a tener nuestro rectángulo, que si ustedes se fijan es mucho más grande que el de antes, porque es muy estrecho por un lado, y nuevamente en x lo podemos hacer cuán chico querramos, pero el problema es que no importa cuán estrecho lo hagamos en x, vamos a tener un límite, es que en y no lo podemos hacer cuán chico querramos. Y en este caso es que las funciones no tienen un límite bien definido. Pero no se preocupen, yo les voy a dejar completamente claro cuándo las funciones van a tener un límite bien definido o no, y además ustedes van a tener la ventaja de poder usar Desmos para comprobar estas cosas. Así que espero que al momento de comprobarlos no se les haga demasiado difícil. Lo de calcularlo puede ser un poquito complicado, pero lo de comprobarlo en definitiva no. Bien, entonces, para volver al ejemplo de x menos 1 partido en x cuadrado menos 1, ups, perdón, por el chat, ahí sí. Aquí se define una función por partes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el valor de todos los valores de esta función para x distinto de 1, pero esta función vale 2, porque sí, si es que x es igual a 1. Esta nueva función g conserva el mismo límite cuando x tiende a 1, porque nuevamente, a medida que achicamos el rectángulo en x, se achica el rectángulo en y, independiente cuál es el valor de la función en x igual a 1. Si ustedes se fijan ahí, este punto ¡pum!, se fue. Su planeta lo necesitaba, así que tuvo que irse de la función. Pero no importa porque, de todas maneras, a medida que nos acerquemos al valor de x igual a 1, los valores de la función se acercan al valor de x igual a 0,5. Tamara dice, igual podemos usar la calculadora para calcular a pesar que tiene un límite de decimales. Sí, sí se puede usar. O sea, yo preferiría que usaran otra herramienta como esta, como Excel, por ejemplo, porque pueden darle un valor, o sea, un montón de valores al tiro y Excel los calcula solitos. Si es que ustedes le dan una instrucción como la que yo les mostré, pero si quieren usar la calculadora, ningún problema. Bien, ya. Otro ejemplo, estime el valor de este límite. Excelente, lo vamos a escribir. Esta es una expresión ya un poquito más complicada, ¿bien? Tamara, no sabes ocupar Excel, no hay problema, usa la calculadora. Vamos a ponerle otro nombre, ya tenemos FGM, a esta le vamos a poner n de x es igual a la raíz de x al cuadrado más 9 menos 3 dividido por x. Bien, x al cuadrado también. Ya, si ustedes se fijan, aquí está escrito en t, pero para graficarlo lo vamos a poner en x, porque Desmos grafica cuando lo ponen en función de x. Bien, nos piden calcular el límite cuando t se acerca a 0. Ups, otra cuestión se agranda. Lo vamos a poner por acá. Entonces, así al ojo, ¿cuánto creen ustedes que vale el límite de esta función cuando x tiende a 0? Véalo en el gráfico. Bien, entonces a medida que nos acercamos a 0, nos acercamos a un valor. ¿Podemos evaluar esta función en 0? No. Nuevamente está indefinida. ¿Por qué? Aquí nos quedaría raíz de 0 más 9, que es raíz de 9 que es 3, 3 menos 3 es 0, y abajo también estamos dividiendo por 0. ¡Pum! No podemos. Pablo dice 1.85, fíjate que aquí dice 0,2, no 2. Así que eso puede cambiar un poco tu respuesta.
Bien, de hecho, en base a eso debería ser 0,285, algo así. Y nos podemos acercar acá y vemos que es más o menos 0,1666. 1,667. Y miren qué pasa. Que cuando vamos a 0, me dice 0 está indefinida. Esa función no tiene un valor en 0. Pero como podemos acercarnos acá mucho y ver cuáles son los valores cercanos acá, de hecho, podemos ver aquí los valores cercanos a... aquí tiene un comportamiento bien extraño por la aproximación decimal. Podemos ver que los valores se acercan a 1,66666 periódico. Por división de cerro que ocurre, no pasa nada. Profesor, tápese la boca con el antebrazo, por favor. Sí. No se preocupen, después yo me voy a lavar las manos. Bien, entonces la tabla enlista los valores de la función para varios valores de t cercanos a 0. Como hay números al cuadrado, la función es simétrica con respecto al eje x. Si x es negativo o positivo, no va a pasar nada. Entonces, o sea, va a dar el mismo resultado. Así que por eso existe ese signo más menos. Si ustedes se fijan, pasa lo que justamente estábamos viendo. Pasamos de t igual 1, que vale 0.16228, 0.1, 1.6662, 0.01, 1.6667. Bien, a medida que t se acerca a 0, los valores de la función parecen acercarse a 0,1666666, etc. Por lo tanto, suponemos que esto ocurre acá. Pero pasa algo. Fíjense. En el ejemplo 2, ¿qué habría sucedido si hubiéramos tomado valores algo más pequeños de t? La tabla en el margen muestra los resultados de una calculadora. Bien, si ustedes van a valores más chicos, pasa eso. Algo extraño parece estar sucediendo, dice acá, porque los valores se acercan a 0. Si trata de obtener estos cálculos en su propia calculadora, podría obtener valores diferentes, pero al final obtendrá el valor de 0 si hace t suficientemente pequeño. Bien. El valor del límite sigue siendo un sexto, pero el problema es que la calculadora dio valores falsos, porque ocurre que este número que está acá está muy cercano de 3 cuando t es pequeña, entonces el valor de arriba se acerca a 0 más rápido que el otro. ¿Bien? Y fíjense, ahí estamos entonces, ahí, eso es lo que pasa, perdón, cuando nos acercamos más a 0, 0, 0, etc. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este numerito? Pasa que las calculadoras tienen ciertos límites y los computadores en general tienen ciertos límites, y por lo mismo es que tenemos que aprender a calcular estos límites de otra manera. ¿Bien? ¿De qué manera? No se preocupen, yo les voy a contar más tarde, muy probablemente la próxima semana, pero de momento dejémoslo hasta acá para que ustedes vayan a relajarse un rato, almorzar, el profe también tiene que almorzar y descansar un rato, y nos vemos entonces a la vuelta de almuerzo. Recuerden, a las 2 nos unimos en este mismo momento. Hagamos convivencia después. Dejémoslo para celebrar una vez que nos podamos ver en persona, podamos compartir entonces un cocaví. Bien. Jóvenes, despídanse a medida que se vayan yendo para que me salga más fácil tomar la asistencia. Bien. Y eso. Cuídense, nos vemos en una horita más. Cortar esto y cortar la grabación.